Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lidia Elena Hernández y por la gracia de Dios pertenezco a la Misión Buenas Nuevas de la sede de Álamo, Veracruz. Y pues quiero compartir con ustedes brevemente pues mi testimonio de salvación. Desde pequeña a mí me habían llevado a una iglesia bautista. Mis papás siempre se habían congregado ahí y pues todo el tiempo ellos me llevaban a la iglesia y yo iba a la clase de niños y pues me contaban muchas historias de la Biblia, pero realmente mi corazón, a medida que iba
que iba yo creciendo en edad, mi corazón estaba vacío. Ahora veo como esas historias que me contaban en las clases de niños, como quien cuenta un cuento infantil, ¿no? Como un cuento de Caperucita Roja, por ejemplo. En ese entonces mi familia pues comenzaba, ¿no? Como a involucrarse más en la iglesia bautista. Mis hermanas se casaron con pastor, mi hermano es pastor de iglesia bautista. Sin embargo, cuando yo llegaba a la etapa de la adolescencia, en mí había un conflicto muy grande. En mí, mi mamá me decía, es que tú tienes que pedir perdón por tus pecados. Y yo decía, sí, yo tengo que pedir perdón por mis pecados. Yo tengo que ponerme constantemente a cuentas con Dios. Entonces, por las noches antes de dormir, mi mamá me enseñaba a orar. Y cada noche yo pedía perdón a Dios por mis pecados. Dios, por favor, perdóneme porque yo hice tal cosa y pensé así. Y tardaba mucho tiempo pidiendo perdón a Dios por mis pecados, y a tal grado de que me quedaba dormida. Me quedaba dormida y al otro día despertaba muy espantada y pensaba, ay Dios, por favor, también perdóneme usted por haberme quedado dormida. Y yo sentí en mi corazón que nunca podía terminar de pedir perdón por mis pecados. Había esa parte en mí que no podía comprender. Entonces, poco a poco, todas esas clases, todas esas historias que me contaban en la iglesia bautista, se me fue haciendo como una palabra sin sentido, como una palabra hueca que yo nunca podía alcanzar. Constantemente me veía a mí misma, me veía pues con muchas faltas, y comencé a alejarme un poco de la iglesia. Posteriormente, pues llegó el momento, ¿no? de casarme, y pues yo me casé con una persona que pues no iba a la iglesia bautista. Él era católico. Entonces, pues más condenación había en mi corazón porque según la enseñanza de mis padres, yo debía de casarme con una persona de la misma iglesia, ¿no? Entonces había mucho conflicto en mí, pero al mismo tiempo yo me sentía obligada, ¿no? como a dar ese paso. Y fue tanto así, en ese tiempo yo creía mucho en mí misma, yo creía que por mí podía salir adelante, por mí podía resolver mis problemas, por mí podía afrontar cualquier situación, que mi matrimonio duró un poco menos de 3 años. Duró menos de 3 años, entonces pues yo dije, no, pues por mí no hay ningún problema, o sea, yo puedo, yo siempre he podido, y yo voy a poder sola, ¿no? Y me quedé con mis 2 hijos. Al poco tiempo, a los pocos meses, yo conocí a otra persona y comenzamos una vida juntos, ¿no? Comenzamos una vida juntos, y yo decía, bueno, pues cualquier cosa que me proponga yo lo puedo lograr. Antes estaba como mi esperanza, ¿no? En mí misma, pero pues ahora tenía como un apoyo, ¿no? Pero poco a poco, pues había más y más dificultades, al grado que yo no podía solucionar esas dificultades. En mí había mucho sufrimiento, pues había muchos problemas en nuestro matrimonio, había golpes. Entonces yo pedía a Dios, ¿no? Pedía a Dios una solución de alguna forma, ¿no? Quería como que Dios me volteara a ver. En ese entonces, la persona con la que yo vivía tomaba medicamento controlado, tenía episodios de mucha violencia. Entonces, cuando no tenía su medicamento a la mano, había situaciones realmente muy difíciles. Pero dentro de todo, dentro de su lucidez, él me decía, es que yo no entiendo a tu familia. O sea, cómo ellos dicen profesar una fe, y a personas como yo ellos no pueden aceptar, porque a mí me ven muy malo, yo soy de lo peor, pero tiene que haber algo. Él siempre me decía, tiene que haber algo que sea realmente verdadero. Tú nunca dejes de buscar algo de Dios. Entonces, cuando él se ponía muy violento, él me decía, ora, ponte a orar.
Y dentro de mi conocimiento, decía, Dios, por favor, usted ayúdeme. Y yo veía como que la situación se calmaba un poco, pero de nuevo volvía a haber mucha dificultad. Entonces, así vivimos durante 8 años. Y yo pensaba, Dios, en algún momento me hará ver la luz, me hará ver una vida diferente. Soy una mujer tan mala, una mujer tan perversa, que ni siquiera puedo conocer el perdón de Dios. Nunca yo podía alcanzar el perdón de Dios, por más que me esforzaba, por más que trataba de ser buena madre, por más que trataba de ser buena esposa, por más que trataba de hacer bien mi trabajo, nada podía llenar mi vida. Sin embargo, hubo un día que fue el día que marcó mucho la vida de mi familia. Un día, pues todo cambió repentinamente. Pues mi esposo sufrió un accidente, entonces ese día era como un sueño, del que yo quería despertar. O sea, realmente yo quería despertar. Recuerdo que cuando me dieron la noticia y yo fui al hospital, vi toda la escena, me regresaron a la casa y yo me senté en la sala y yo quería despertar. Realmente quería que eso fuera un sueño, pero sin embargo era la realidad. Era la realidad que en ese momento estábamos viviendo. Entonces, a partir de ahí, todo lo que yo creí que había construido durante 8 años, realmente se vino abajo. Mi familia, muchos problemas, pues fue algo que nos devastó a todos, ¿no? Realmente, pues no fue un accidente como tal, ¿no? Sino que él tuvo un atentado cuando llegaba a su trabajo. Entonces fue algo que también lastimaba mucho mi corazón. Yo pensaba, Dios, alguien planeó esto, alguien durante días estuvo pensando tal día, tal hora, esto voy a hacer contra esta persona. Entonces era algo que atormentaba mucho mi corazón. En esos días yo dejé de ir a trabajar, pues me quedaba sola en la casa con mis hijos. Los vecinos pues nos iban a visitar, algunos familiares, pero yo no encontraba ningún sentido. Entonces, eso fue en el 2016, en octubre de 2016. Había pasado aproximadamente un mes cuando yo de verdad no encontraba ningún sentido a mi vida. Yo decía, es que ya nada peor nos puede suceder. Lo que vaya a suceder no puede ser peor que lo que ahora nos está pasando. Entonces yo bajé, fui con mis hijos, solamente estacionaba el coche y los niños en ese tiempo tenían 11 y 8 años. El niño mayor se bajaba a comprar de comer, se volvía a subir y entonces así era cuando necesitaba yo darles de comer. Entonces en una ocasión así, yo estaba esperando en una calle, había mucha gente y yo veía a la gente pasar y yo decía, bueno, es que la vida gira y todo giraba a mi alrededor y yo sentía que mi dolor no se iba. En eso se paró mi hermana estaba por ahí cerca y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Digo, pues es que estoy esperando al niño, pues fue a comprar comida. Y me dice, Lidia, mira, tengo algo muy diferente que platicarte. Mira, me compartieron un evangelio que yo nunca había escuchado y quiero que tú lo escuches también. En ese entonces yo llevaba días sin bañarme, no me importaba nada, no me importaba ni mis hijos, no me importaba comer, no me importaba nada. Ese día yo pensé, cuando ella me dijo, es un evangelio que ha llenado mi corazón y que me ha dado mucha alegría, no es lo mismo que hemos escuchado siempre. Entonces yo dije, bueno, pues algo más que haya, algo más que tengan que decirme, yo creo que nada más me puede hacer algún daño. Yo creo que todo lo que tenga alguien que decirme, yo creo que
debe ser bueno. Algo más malo de lo que nos está sucediendo no puede haber. Entonces, en ese momento, mis hijos subieron, yo regresé a la casa, me bañé, faltaba 1 hora para la cita que me había dado a mi hermana, y a la hora que mi hermana dijo, yo llegué al lugar, y precisamente era la iglesia. Era la iglesia, yo llegué al lugar, había otras mujeres, alguien se encargó de platicar con mis hijos, y una hermana me compartía acerca de la mujer adúltera. Cómo la mujer adúltera, ella ya no tenía ninguna otra opción. Jesús le decía, yo tengo el agua viva para darte. Entonces a mi corazón venía una alegría. Yo decía, sí, yo también quiero saber qué es esa agua. Yo quiero saber, como esa mujer, qué es esa agua que a mí me puede dar vida y que me puede dar vida en abundancia. Realmente yo me sentía totalmente muerta. Ese día no entendía muy bien, pero en mi corazón había cierta curiosidad, cierta paz cuando la hermana me compartía. A los pocos días hubo un estudio bíblico en el negocio que tiene mi hermana. Entonces yo fui a ese estudio bíblico, y el evangelista que dio ese estudio bíblico explicaba desde las ofrendas, cómo el pecado era pasado al cordero, y utilizaba a su esposa y le ponía las manos en la cabeza y nos explicaba, ¿no? Así pasó el pecado de todos los hombres al cordero perfecto, al Hijo de Dios. Y leía la cita de Juan 1:29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando yo escuché esa palabra, yo decía, en mi corazón, yo podía creer, es verdad. Este sufrimiento, todos los sufrimientos, todo el dolor, todo el pecado por el que yo nunca podía terminar de pedir perdón, Jesús se lo llevó hace mucho tiempo. En ese día yo pude recibir salvación y pude entender, es verdad, esto que yo veo con mis propios ojos, que yo veo como dificultad, realmente Dios lo quiere utilizar para darnos salvación a mí y a mi familia. Y al mismo tiempo podía ver cómo mi ser tan creído, tan lleno de mí misma, solamente con una dificultad así podía vaciarme, podía yo dejar de creer en mí misma y podía creer realmente en el sacrificio que Dios hizo en la cruz por mí y por todos nosotros. También el evangelista nos mencionaba Hebreos 10:14, donde dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y añade, más adelante dice en el 17, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces en mi corazón yo podía creer, es verdad. O sea, este pesar que hay en mi vida, esta culpa que yo siento, Jesús dice que Él nunca más se acordará de mis pecados y transgresiones. Entonces esa paz venía a mi corazón, y de verdad, hermanos, que a partir de ese día yo sé en mi corazón que no hay otro lugar que mejor en el que pueda encontrar para mi vida, para la vida de mis hijos, que la iglesia, a la luz de la palabra. Ahora mis hijos ya tienen 13 y 16 años, y realmente yo como mamá soy incapaz de guiarlos, pero por medio de la iglesia, por medio de la palabra, de la guía de los siervos, ellos también pueden tener una palabra para cada dificultad, pueden despojarse fácilmente de su pensamiento, de nuestra manera vana de vivir. Y pues bueno, este es mi testimonio, y pues espero que pues sea de utilidad para ustedes, y pues de verdad el Evangelio es algo en el que nuestro corazón puede descansar en el perdón de pecados. Muchas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización.
El día de hoy vamos a buscar Hebreos capítulo 8, del versículo 1, voy a leer. Ahora bien, en punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hasta el versículo 13 he leído. Constantemente nosotros estamos tocando Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 8 está hablando algo muy importante sobre ofrenda. Porque el versículo 3 está diciendo, ¿no? Porque todos somos sacerdotes, están constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, dice, algo que ofrecer. Para saber ofrenda verdadera, nosotros primero tenemos que entender la ofrenda que estaba ofreciendo por medio de sumo sacerdote. Para compararle esta palabra, nosotros necesitamos buscar Levítico capítulo 16. Busquemos.
Antiguo Testamento, el libro de Levítico, el capítulo 16. Así dice. El versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Como lo que está escrito en el libro de Hebreos capítulo 8, el sumo sacerdote celestial Jesucristo también necesita preparar una ofrenda. Es como igual que todos los sacerdotes estaban preparando ofrendas, especialmente, ¿no?, el día 10 del mes séptimo del año. Sumo sacerdote Aarón estaba preparando 2 cabríos. Uno es para Dios, otro es Azazel, así dice. Azazel es como sombra de un ángel caído del cielo. Entonces, ¿qué tipo de ángel había caído del cielo? Eso es Satanás, diablo. Por esa razón, cuando de primero podía elegir, echando suerte, ¿no?, uno de los 2 tenía que elegir para matar de primero. Degollando uno, directamente llevando esa sangre, entrando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. En ese lugar se encuentra el arca de pacto de Jehová. También hay tapa. No tenía que abrir esa tapa, porque al abrir la tapa fuera de alguno, como no, hasta sumo sacerdote no tenía derecho para sacar la tapa, ¿no? Solamente Moisés metió 2 tablas de piedra, bastón de Aarón y jarra de oro que había guardado maná, tapado. Si alguien iba a sacar, abrir la tapa, iba a morir. Es decir, que Dios no quería que viera la ley ser humano, tapando, cubriendo. Porque al tapar esa tapa, tiene nombre, se llama el propiciatorio. El propiciatorio tiene significado, ¿no?, en el lugar donde llega la misericordia. Por eso, en inglés así dice, ¿no?, mercy seat. Mercy seat. Entonces, mercy seat es decir que en el lugar de misericordia, donde llega la misericordia del Señor. Significa que hay muchos utensilios del tabernáculo de reunión, pero ¿en dónde tenía que rociar la sangre? En el mismo lugar, la tapa. En ese lugar, cuando haya rociada la sangre, Dios iba a dar perdón. Cuando uno que recibe perdón de Dios, tal persona puede recibir la misericordia de Dios. Es decir que la gente, ¿cómo puede recibir la salvación? Por su obra. Nadie puede ser salvo por su obra. Únicamente por la misericordia de nuestro Dios. Entonces, en el lugar de misericordia, ese es propiciatorio. Pero tenía condición, ¿no? Sí o sí tenía que rociar la sangre de un cabrío que había muerto. Por eso, esa sangre, ¿no?, de cabrío es como
símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él fue crucificado, con esa sangre rociando 7 veces sobre el propiciatorio del tabernáculo de reunión celestial, una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Por esa razón está comparando una muestra de primero por la ley y luego Jesucristo iba a cumplir como lo que está enseñando. Entonces, al llegar el día 10 del mes séptimo, Dios estaba esperando en el lugar santísimo. Cuando ingresa sumo sacerdote, Dios puede ver en su dedo, ¿hay la sangre o no? Si no hubiera llevado la sangre, iba a matarlo. Pero si hubiera llevado la sangre, Dios espera hasta que rociara la sangre. Rociando la sangre es contrato, ¿no? Cuando Dios vio la sangre, no pudo menos que perdonar de sus pecados. Eso es contrato y promesa. Entonces, cada vez al año estaba limpiando el pecado de todos pueblos de Israel. Por eso, el día 10 del mes séptimo es muy importante. Hasta en este año, entre los israelitas, están conmemorando esa fecha durante 15 días, como Yom Kippur, para recibir perdón. Significa que sí o sí, en esa fecha, como 10 del mes de séptimo, tenía que rociar la sangre a través del sumo sacerdote. Pero hay problema, ¿no? Dios perdonó, pero este perdón no llegó hacia el corazón de los israelitas. Hay diferencia de tiempo. Dios perdonó, este perdón no llegó en el corazón de los israelitas. ¿Por qué? Los israelitas tenían la razón, que no han visto cuando el sumo sacerdote estaba trabajando, rociando con la sangre. Solamente Dios y Moisés, o no, Dios y Aarón, entre dos, ya estaban conociendo que Dios perdonó, porque Aarón ya canceló el precio de pecado de Israel que había cometido durante un año. Por esa razón se quedó un cabrío vivo. Después de limpiar todo pecado hacia nuestro Dios, y luego sale, se encuentra Aarón al macho cabrío. Y luego, ¿qué es lo que hace? Veamos. El versículo 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Por eso, desde el versículo 20, hay segunda etapa, ¿no? Primera etapa de primero, cancelación del pecado de Israel de un año, también santificando el altar. Y luego tenían que traer el cabrío vivo. Hasta acá. Y luego, ante presencia de todos los israelitas, ya Aarón tenía que actuar algo. Eso es más importante de este capítulo, el
libro de Levítico capítulo 16. Ya el versículo 21, como dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, así dice. Ya una pregunta, ¿no? Para Dios ya canceló el precio de pecado de Israel, ¿o no? Después de rociar sobre el propiciatorio, ya le pagó a Dios el precio de pecado de Israel. Pero ahora está confesando. ¿De qué? Confesando de todas las iniquidades, rebeliones y pecados que está acumulado en el corazón de los israelitas. Dios perdonó, pero ellos tienen, porque todavía no ha llegado la fe. Por eso, confesando de todas las iniquidades, rebeliones, pecados, luego, como dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya, poniéndolos, así dice, poniéndolos. ¿Qué es lo que va a poner en dónde? Sumo sacerdote Aarón, poniéndolos todas las iniquidades, todas las rebeliones, todos los pecados de Israel de un año sobre la cabeza de cabrío vivo, poniéndolos. Entonces, a través de una persona como representante de Israel, trasladó todas las rebeliones, todas las iniquidades, todos los pecados, por la imposición de mano de sumo sacerdote Aarón. Con esa manera, cuando puso su mano ante presencia de todos los israelitas, ellos ya podían creer. En vez de mí, sumo sacerdote está poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, ya trasladó mi pecado. El pecado que estaba acumulado en sus corazones, aunque Dios ya perdonó todo, pero todavía no ha llegado la fe, por eso siendo pecador, pero ellos podían ver por su vista, a través de sumo sacerdote Aarón, podía trasladar sus pecados. Aunque el pecado no se ve, pero podía llegar la fe en sus corazones. Solamente tenía que solucionar ese cabrío vivo que quitó el pecado de Israel de un año. Por eso una persona llevando al desierto para ashacer, dice, para entregar ante mano de Satanás. Porque Satanás tiene gran poder para llevar a los hombres que tienen pecado. Como puedo decir que Satanás tiene derecho para llevar el alma de pecadores. Entonces, nosotros podemos pensar, ¿no? Satanás tiene derecho para llevar el espíritu y alma de los pecadores. Por eso, cuando nosotros pagamos el precio de pecado hacia él, entonces él no tiene derecho a nada. Por eso nosotros podemos imaginar este cabrío vivo que estaba quitando, llevando hasta que llegue en el lugar de Azazel, caminando, ¿no? En aquel momento todos los israelitas podían ubicar, podían pensar que este cabrío vivo ya quitó mis pecados, está llevando. Es como igual que nuestro Señor Jesucristo, un día él tenía que encontrar a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para recibir el bautismo. Pero por la tradición de Israel,
para recibir el bautismo, sí o sí tenía que recibir la imposición de mano de uno que le da bautismo, ¿no? Por eso busquemos San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, el versículo 13 así dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dentro de esta palabra, de la palabra de Jesucristo, tiene gran secreto. Para cumplir la justicia es diferente que para cumplir toda justicia. Significa que quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios. Para cumplir estas cosas, sí o sí tenía que trabajar entre dos: Juan el Bautista y Jesucristo. Juan el Bautista tenía que poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo. También Jesucristo tenía que ser bautizado. Con esa manera podía encargar el pecado del mundo, porque Dios nos envió un representante de nosotros al mundo. Nadie sabía que Juan el Bautista era representante de nosotros. Únicamente Jesucristo nos explicó a través de San Mateo capítulo 11, el versículo 11 así dice: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ya, entre todos los que nacieron de mujer, es decir, que todos los hombres del mundo, entre todos, nunca había levantado una persona más mayor que Juan el Bautista. Superior. Porque Jesucristo estaba hablando hacia la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Por eso, por la ley, él iba a tomar el sacerdocio cuando tuviera 30 años, porque su padre era sacerdote de Zacarías. También su madre era Elizabeth, descendiente de Aarón. Por esa razón, automáticamente, Juan el Bautista, cuando tenía 30 años de edad, él iba a recibir el sacerdocio, ¿no? Pero él nunca se quedó en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Veamos el versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ese es como el tiempo de validez, de existencia, de mandamiento y también la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista. Es decir que por la ley, último sacerdote eterno es Juan el Bautista. Para renovar de pacto, de antiguo pacto al nuevo pacto, ya se necesita cambiar, renovar. Por eso, último sacerdote eterno puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Jesucristo fue bautizado. Ya cuando él subió del agua del río Jordán, abrió el cielo. Veamos San Mateo capítulo 3, el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Significa que descendió el Espíritu Santo del Señor. Se llama ungido. Desde aquel tiempo, nosotros podemos llamar a Jesús como Jesucristo. Antes de ser bautizado, ya no era como Cristo, ¿no? Porque tenía que tener 30 años para ser como sacerdote. Desde que tenga 30 años, podía tener derecho. Por eso, Juan el Bautista, cuando tenía 30 años, él tenía derecho para trabajar como sacerdote, pero sacerdote eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía 30 años, empezó a ser ministro del cielo. Por eso se cambia, renovando de nuevo pacto. Por eso Jesucristo había sido como sumo sacerdote celestial desde aquel tiempo. Y luego siendo como Cordero de Dios. Es muy importante, dos posiciones Jesucristo en el mismo cuerpo tenía, ¿no? Uno es sumo sacerdote celestial. Otro es el Cordero de Dios. También el versículo 17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿por qué Dios estaba muy contento? ¿Por qué Dios abrió el cielo? Abriendo significa que estaba cerrado. ¿Es cierto o no? Después de cerrar, ¿se puede abrir o no? Siempre está abierta. Entonces, ¿para qué es necesario abrir? ¿Es cierto? Abriendo es que había cerrado ya. Pero, ¿en qué momento abrió? Cuando él recibió el bautismo. Por eso es muy importante, porque como igual que el sumo sacerdote Aarón ponía su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, trasladó el pecado de Israel de un año que había cometido, todo pecado hacia la cabeza de cabrío vivo. Misma forma, Jesucristo en aquel entonces quitó el pecado del mundo. ¿Dónde está escrito? San Juan capítulo 1, el versículo 29. Según la palabra de Dios así dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así dice. O sea, mucha gente estaban pensando, ¿no? Cuando quiere orar al Señor, en aquel entonces la gente quiere llorar, quiere lagrimar, pensando acerca de la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué? Tal persona piensa que cuando se siente como sufrido, como dolor de Jesucristo, imaginando que ahora como si fuera que Jesucristo está colgado en la madera, llorando, pidiendo perdón, pidiendo oración, haciendo oración, pidiendo perdón, en aquel entonces piensa que pasará su pecado por su lloro, oración a la cruz. En aquel entonces iba a terminar su pecado. Así piensa, pero de ninguna manera. En este momento hay diferencias de tiempo. El tiempo de la muerte Jesucristo tenía 33 años. Pero San Juan capítulo 1 que está caminando
dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablaba esta palabra, Jesucristo tenía 30 años. ¿Quién puede explicar que cómo Jesucristo podía quitar el pecado del mundo? Hoy en día, fuera de los pastores que explican el Evangelio, nadie puede explicar esta palabra. Es decir que mucha gente quiere ignorar esta palabra. No, Jesucristo, ¿cómo podía quitar el pecado del mundo mientras tanto que vive en el mundo? No, Jesucristo cuando fue crucificado, cargando nuestros pecados. ¿Cómo cargó? ¿Cómo traspasó? En la Biblia, bíblicamente tiene que explicar, ¿ya? Cuando establece el tabernáculo de reunión, ¿es cierto? A través de Moisés. Y luego, cuando uno que cometió personalmente, esta persona tenía que traer su sacrificio, una oveja o una cabra. Y luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ante presencia de sacerdote, tiene que observar su cuerpo. Tiene 2 ojos, un nariz, una boca, diente, lengua, oreja, pata, todo. ¿Está bien? Ya. Luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Busquemos. Levítico capítulo 4. Exactamente está enseñando esta cosa. El versículo 29, así dice. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. ¿Por qué tenía que poner mano del pecador a la cabeza de expiación a un animal? Y la degollará en el lugar del holocausto. Dentro del versículo 29 hay secreto, ¿no? Antes de matar sacrificio, sí o sí tenía que encargar el pecado del pecador. Como igual que somos sacerdote, Aarón, en vez de todos, solo como representante de Israel, podía poner su mano poniéndolos, y luego el cabrío vivo que llevó, llevando, cargando, ahí la llave, el secreto, se llama la imposición de mano. Eso es. Por esa razón, de repente, ya Jesucristo cuando nació en este mundo, por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Es cierto o no? ¿Él tenía pecado o no en su corazón? No tenía pecado porque él nació por medio del Espíritu Santo del Señor, no por hombre, mujer, ni de su padre, ni de su madre. ¿No? Solamente Dios utilizó el vientre de Virgen María por medio del poder de el Espíritu Santo del Señor. Por esa razón, Jesucristo no tenía pecado. Es correcto. Cuando no tenía pecado, directamente cuando tenía 33 años, fui crucificado. Entonces, nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Sin llevar nuestros pecados, ¿con qué manera podía cancelar nuestros pecados? Sí o sí tenía que cruzar, surgir en la vida de Jesucristo que un día tenía que cargar el pecado del mundo. ¿En qué fecha? ¿En qué día? ¿Cómo? Por eso entre los teólogos no saben. Aunque está ubicada por medio de testigo de Jesucristo, ¿cómo dice? Testigo de Jesucristo es Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así estaba gritando, pero todo el teólogo se está ignorando.
un loco está gritando algo. Me parece que no, Jesucristo no puede quitar el pecado del mundo. Jesucristo tenía que quitar el pecado del mundo en la cruz. ¿Con qué manera? Al morirse en la cruz, ¿cómo podía quitar? Por eso cada uno de creyentes hoy en día, ¿no? Está llorando. Yo también estaba llorando, sufriendo, pensando. Mientras tanto que yo estaba orando, como si fuera que por mi oración, mi pecado, lanzando, clavando al cuerpo de Jesucristo la cruz, derramando sangre. En aquel entonces Jesucristo, consumado es. Nuestro Dios perdona. Yo estaba imaginando así, pero era mentira. Porque en aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esta palabra es de testigo de la luz verdadera, el cual fue enviado por Dios. Juan el Bautista tenía gran cargo para mostrar al mundo el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso sí o sí tenía que pasar el pecado del mundo a través de Juan el Bautista. Ese es el tiempo de bautismo. Ya, Levítico capítulo 1, voy a investigar un poco más. El versículo 3. Levítico capítulo 1, el versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Cómo dice? Ya será holocausto, ya tiene que ofrendar en el tabernáculo de reunión. El versículo 4, ¿cómo dice? Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, dice. Expiación es misma palabra que redención. La redención, expiación, es que cancelación del pecado, pero por la imposición de mano. Por la imposición de mano será aceptado, dice, poniendo la mano, aceptado este sacrificio. Pero dice que si no pone la mano de pecador a la cabeza de holocausto, Dios no acepta, no vale. Aunque mata un animal, no sirve de nada, porque no podía quitar el pecado del pecador. Ya veamos, volvamos. Hebreos capítulo 8. Ahora estoy ubicado. El versículo 3, ¿cómo dice? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, algo que ofrecer. Jesucristo también estaba siendo sumo sacerdote celestial para ingresar en el lugar santísimo, algo que llevar sacrificio. Pero, ¿qué tipo de sacrificio lleva? La verdad que en el cielo no hay cabra, ni obra, ni vaca. No hay. Por esa razón, Jesucristo por sí mismo, llevando su propia sangre, dice, significa que siendo su cuerpo como sumo sacerdote celestial, también su cuerpo es el Cordero de Dios, es decir, que celestial, para morir, limpiar nuestros pecados en el lugar de cielo. Por eso Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, así está hablando. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el cielo, en el tabernáculo de reunión que hizo Dios, el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente canceló todos nuestros pecados, el pecado del mundo, una sola vez para siempre. O sea, en aquel entonces Dios ya, ¿cómo tiene que decir? Yo he cobrado por la sangre de mi hijo amado, que canceló todos los pecados del mundo. Ya Dios perdonó. Después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, ya perdonó. Ese es el Evangelio. Buena noticia que Dios nos perdonó. Usted ya no tiene pecado. Porque mi hijo amado ya canceló todo. Es como igual que sumo sacerdote Aarón canceló el precio de pecado. Pero todavía los israelitas tenían en sus corazones todas las rebeliones, todas las iniquidades, todos pecados, porque estaban acumulados en sus corazones. ¿Para qué? Para que escucharan el Evangelio a través de los salvos. Escuchando el Evangelio, creyendo que Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, suficiente por la sangre de Jesucristo, yo fui justificado, santificado y perfeccionado. Por eso Dios me da nuevo pacto. Dice que Hebreos capítulo 10, el versículo 17, como dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿De qué palabra es? Nunca más. Así. Ya cuando usa nunca, nunca quiero pedir dinero a usted. Nunca, ¿qué significa? Hasta morir, nunca. Pero el ser humano miente. Y dice, nunca más voy a pedir la comida, voy a hacerlo. Y pasando tiempo, por favor, deme comida. Entre matrimonios se pelean, ¿no? Nunca más, ya, basta, fuera. Y luego, por favor, perdóneme. Ser humano se cambia la palabra, ¿es cierto o no? Pero Dios no miente. Dios cuando habla, nunca más me acordaré del pecado de diácono Roberto Hall. Entonces, eternamente Dios ya no va a recordarse de pecados de él. ¿Por qué? En la palabra de Dios permanece para siempre. El versículo 18. Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay. ¿Está parado? ¿Qué pasa? Últimamente voy a leer el versículo 18. Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Significa que no hay más ofrenda. Porque una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención con la sangre de Jesucristo. Por eso los creyentes, ¿qué es lo que tienen que creer? Creyendo que Jesucristo estaba siendo cordero. No terrenal, sino celestial. Quitó el pecado de todos nuestros pecados, pasado, presente, futuro, completo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente, Él limpió todos nuestros pecados para que nosotros seamos justos, santos y perfectos. Amén, gracias. Hasta acá, el día de hoy, nosotros tenemos clase de evangelización número 30. Oremos.
Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros estamos investigando la palabra del Señor. Cada día Dios nos da bendición para que nosotros podamos aceptar la fe verdadera. Hoy en día mucha gente está congregando la iglesia, pero en sus corazones todavía no ha llegado la verdad, justificación, santificación, perfección de nuestro Dios. Por eso la gente se siente como condenado, siendo pecador. Pero según la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor, porque estamos en Cristo Jesús, donde no hay condenación. Gracias, Señor. También Dios le bendiga a todos los pastores que están escuchando esta palabra y los hermanos también, para que ellos puedan transmitir esta palabra al mundo. También desde mañana nosotros tendremos retiro espiritual. Espero que nos bendiga a través de su siervo, Pastor Oxoba. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, ¿cómo están? Doy gracias a Dios porque nos está permitiendo este estudio. Esta es la 6ª sesión. Y en la anterior sesión mencionábamos sobre la voluntad de Dios y el plan de Dios para limpiar nuestro pecado. Y es que es importante saber que en el plan de Dios lo preparó todo para que nosotros pudiéramos ser limpios de nuestros pecados, no por nuestras obras, como vimos en las anteriores sesiones, que no se puede por nosotros mismos. Entonces, con el mismo plan de Dios. Por eso, todo nos lleva a Dios. Todo a través de su palabra, a través de estas sesiones, una por una Dios ha ordenado todas las cosas. A causa del pecado nos separamos de Dios, pero Dios, de la misma manera como nosotros fuimos separados, preparó un plan para que fuésemos unidos de nuevo con Dios. En el libro de Levítico capítulo 17, el versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En el estudio pasado vimos, en el libro de Romanos capítulo 6, el versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, a causa del pecado, Dios dijo que la única manera de limpiar el pecado era con la muerte. Aquí dice que la sangre hará expiación de la persona. Expiación es el perdón. El perdón del pecado de una persona se logra, con el derramamiento de sangre, dice en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón. Entonces, en la sabiduría de Dios, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir en cuerpo? ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que padecer? La Biblia nos responde. En el libro de Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Es una profecía. Es una profecía del Señor Jesucristo que dice: yo como una nube deshice tus rebeliones y como niebla tus pecados. El profeta Isaías, unos 700 años aproximadamente antes de la venida del Señor Jesucristo, profetizó de muchas maneras. Como vimos anteriormente, si tus pecados fueren como la grana y como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve, blancos como la lana. Es una profecía de la venida del Señor Jesucristo para que a través del Señor Jesucristo todos nuestros pecados fueran perdonados, lavados, pagados. ¿Por qué? La vida de la carne está en la sangre, como vimos en Levítico. Para Dios, lo más importante del cuerpo no es el cerebro.
Lo más importante no es el corazón, es la sangre, dice Dios, porque la misma sangre hará expiación de la persona, pero no la nuestra, porque si derramamos nuestra sangre, nos morimos. Dios preparó perfectamente una ofrenda por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dios preparó al Señor Jesucristo para que con la muerte del Señor Jesucristo todos nuestros pecados fueran perdonados. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, consumado es. Cuando toda su sangre estaba siendo derramada, todo el cuerpo debilitado, golpeado, muy débil. Además, la sangre continuamente estaba saliendo del cuerpo de Jesús por diferentes heridas. ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? Porque Dios lo había establecido. No es el plan de los hombres. No es la voluntad de los hombres, es la voluntad de Dios. Dios para darnos salvación. Dios al ver a la humanidad tuvo compasión. Por eso el Señor Jesucristo decía, yo no quiero sus sacrificios, quiero dar misericordia, porque para esto he venido. En Hebreos capítulo 10, como dice, Padre, para esto yo vine al mundo, quítalo primero, establece esto último, este plan tuyo. Hacerme venir a este mundo, Jesús ni siquiera a la cruz fue por su propia voluntad. Cuando leímos en el libro de Filipenses donde decía, se humilló hasta lo sumo, se humilló, aun siendo Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, se humilló, aceptó, obedeció, hasta la muerte obedeció. En su oración que decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, 3 veces. Él sabía lo que seguía a continuación. Señor, teniendo misericordia de los hombres, de cada uno de nosotros, aceptó la voluntad de Dios. Me muero por ellos. Me muero para salvarlos. Estando en la cruz, derramando cada gota de su preciosa sangre, estaba siendo derramada, porque así está escrito. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. El derramamiento de sangre para cumplir la voluntad de Dios, que toda su sangre fuera derramada, que todos nuestros pecados fueran perdonados. Porque dijo el Señor Jesucristo, consumado es. ¿Qué consumó? Consumado es. Todos nuestros pecados estaban cargados en su cuerpo. Isaías capítulo 56, el versículo 6 que dice, 53, 6. ¿Cómo está escrito? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. Aunque en el libro de Isaías capítulo 53, ni una sola vez menciona a Jesucristo Jesús, pero perfectamente Dios describe el camino que va a caminar el Señor Jesucristo, desechado por los hombres, quebrantado, menospreciado, pero que dice, Dios en Él, aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó de Él creyendo en sí mismo, pero Él cargó en el Señor Jesucristo todos nuestros pecados, dice. Esa es la palabra de Dios. Todos nuestros pecados cargados en su cuerpo. En el libro de Romanos capítulo 8, el versículo 3, el pecado fue condenado en la carne, dice, ¿cuál carne? Del Señor Jesucristo. Ahí Dios condenó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Todos los pecados estaban cargados en el cuerpo del Señor Jesucristo. Consumado es, ha sido su último testamento. Todo está terminado. Todo está pagado en la cruz, derramando su sangre, derramando su preciosa sangre, todos nuestros pecados han sido perdonados perfectamente. Entonces, queda el legado en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cuando vemos, yo deshice como una niebla tus rebeliones y como una nube todos tus pecados, dice, vuélvete a mí, yo te redimí, yo pagué. Está pagado en el capítulo 40 de Isaías, como está escrito. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Todo doble Él ha pagado por todos los pecados, dice.
Sí hemos cometido 1000 pecados y cometeremos 1000 pecados. Doble Él ha pagado por todos nuestros pecados, ha dicho. Es el plan de Dios, perfecto. Que todos nuestros pecados fueran pagados, perdonados en la cruz. Entonces, según el plan precioso de Dios, para salvarnos, ya que Él ha dicho en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en el mismo capítulo 12 Dios dejó escrita la salida. Romanos capítulo 5, el versículo 15 que dice, pero el don no sucede como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué dice? El don no es como la transgresión. ¿Cuál ha sido la transgresión? El hecho que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso dice en el mismo Romanos, no hemos pecado a la manera de la transgresión de Adán, sin embargo el pecado reinó desde Adán hasta el Señor Jesucristo. El pecado ha reinado. Pero con la llegada del Señor Jesucristo, todos los pecados son pagados y perdonados. El versículo 16 de Romanos 5 que dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es una maravillosa explicación. El don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Uno solo el que pecó, Adán. Por Adán todos pecadores. Pero que dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el de Adán. Pero el don a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Por qué? Porque el pecado de muchos seres humanos, todos, por el pecado de todos los seres humanos, vino la justificación de Dios. ¿Cuál justificación? Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la transgresión de uno reinó la muerte. La muerte reinó desde Adán, porque en Adán cayó el pecado, entró el pecado y con el pecado la muerte. Y luego mucho más reinará por uno solo, dice Jesucristo. Por el Señor Jesucristo mucho más reinará la justicia de Dios. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La transgresión de uno, vuelve a repetir, por Adán. ¿Nosotros qué hicimos para ser pecadores? ¿Por portarnos mal? No, ha sido la herencia de Adán. Entonces, ¿qué dice? De la misma manera, dice el versículo 18. Por la justicia de uno. ¿Cuál justicia? Que Cristo vino a este mundo, cargó nuestros pecados en su cuerpo y todos los hombres vino la justificación de vida, porque Cristo murió por todos. Entonces alguna persona se confunde. Pero entonces, ¿también los que están en la cárcel? ¿Los malos? También por todos. El problema es que no lo sabe. No lo conoce, no lo ha escuchado. La buena noticia es el Evangelio. El significado del Evangelio es buena nueva, una buena noticia. ¿Cuál es esta buena nueva? Que Cristo murió. De la misma manera, dice, como el pecado entró por Adán, de la misma manera la salvación vino por el Señor Jesucristo, de la misma manera como el pecado entró por Adán, salió por Jesús. Nuestra obra no sirve. Nuestra obra no existe. Por nuestra obra lo único que obtuvimos, sufrimiento, condenación, dificultades. El pecado entró por Adán, el pecado salió por el Señor Jesucristo. El versículo 19 de Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno. Explicamos, ¿quién fue obediente hasta la muerte, hasta la cruz? El Señor Jesucristo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. El justo por la fe vivirá. El justo, ¿cómo se convierte en justo? ¿Por sus obras? No. ¿Por portarse bien? No. ¿Por cumplir la ley? No. Por la fe en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en el perdón de pecados, porque el perdón de pecados lo consumó el Señor Jesucristo en la cruz. Él lo logró. Él lo consumó. Él lo pagó. La paga del pecado es la muerte. Pagó con su muerte, pagó con su vida. Con su vida pagó nuestro pecado, con el derramamiento de su sangre, pagó nuestros pecados. Es el Evangelio. Entonces alguna persona se confunde. Entonces Él ya pagó todos nuestros pecados. Entonces podemos hacer lo que queramos, pecar como queramos porque todo está pagado. Se equivoca en gran manera. El que piensa de esta manera no ha conocido al Señor Jesucristo. Está atado a su pecado, a su conciencia. Tal vez él cree demasiado en sus obras, por eso así piensa. La salvación de ninguna manera es un motivo para pecar. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 al 21 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué dice? Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, conforme a nuestras obras, conforme a nuestros pensamientos. Fuimos rescatados de aquella vida. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo en la cruz. La cual recibisteis de vuestros padres. Nuestros padres, ya que no conocieron a Dios, nos enseñaron con la corriente de este mundo, las ideas de este mundo y de esta vida, las normas, límites de la mente del poder. No con cosas corruptibles como el oro y la plata. Se corrompen. La polilla se corrompe. La madera, todo se corrompe en esta vida. El Evangelio no se corrompe. La obra de Jesús en la cruz no se corrompe. ¿Qué dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo. La preciosa sangre de Cristo, porque con esta preciosa sangre lavó todos nuestros pecados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La voluntad de Dios. Ya fue destinado el Señor Jesucristo. Era el plan de Dios que Jesucristo viniera a este mundo, que pagara la paga de nuestros pecados. Era la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fue manifestado para que todos seamos testigos que la obra redentora en la cruz, la muerte del Señor Jesucristo, pagó la paga de nuestros pecados, y mediante el cual creéis en Dios, dice. Entonces, es la reconexión con Dios. Se cumple el nombre del Señor Jesucristo. Jesús es el Salvador. El que quita el pecado de en medio es el Salvador. El que quita el pecado, y luego se cumple su segundo nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque el pecado ha sido quitado. Nuestro pecado ha sido quitado, pagado, perdonado.
Entonces se cumple Emmanuel en nuestra vida, Dios con nosotros, porque todos nuestros pecados fueron perdonados. Para que vuestra fe y esperanza, dice, sean en Dios. No es nuestra esperanza, no es nuestra fe, no es nuestra obra. La obra de Jesús, su sangre derramada, su muerte para el perdón de nuestros pecados y como un testimonio a la humanidad, su resurrección. Resucitó para nuestra justificación, dice Romanos 5. Ha sido legado y testimonio a toda la humanidad. Jesús realmente nos perdonó, pagó nuestros pecados. Alabo el nombre de Dios, alabo el nombre del Señor Jesucristo. Su maravillosa obra realmente ha perdonado todos nuestros pecados para siempre. Si nuestra obra inmunda, inservible, si nuestra obra, la obra perfecta del Señor Jesucristo, suficiente, completa para el perdón de nuestros pecados. En 2 de Timoteo capítulo 1, el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios, porque este Evangelio, la obra del Señor Jesucristo en la cruz, ha sido consumado, perfeccionado. El Señor Jesucristo realmente perdonó todos nuestros pecados. Ha sido manifestada, dice esta voluntad. ¿Cómo? Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Quitó la muerte. Nos ha dado vida eterna. Nos ha dado salvación. Nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Sacó a la luz la vida, dice. ¿Cómo sacó a la luz la vida? Y la inmortalidad por su evangelio, por su obra, con su salvación que nos ha dado vida eterna. Esa es la promesa de Dios, que todos los que el Padre me ha dado, dice en San Juan capítulo 5, todos los que Dios me ha dado, que no se pierda ninguno, porque cuando creemos en el Evangelio, llegamos a ser verdaderos hijos de Dios, santos, justos, limpios, sin mancha por la sangre del Salvador, limpios, blancos como la nieve. Amén. Gloria a Dios, porque este evangelio sagrado del Señor Jesucristo está escrito en la Biblia y nos ha dejado a toda la humanidad este legado. La vida y la inmortalidad por el evangelio, dice. En la muerte del Señor Jesucristo se ha manifestado el amor de Dios a toda la humanidad. No necesitamos nuestro esfuerzo. Creamos en Dios, creamos en el evangelio, creamos en la obra redentora del Señor Jesucristo. Satanás vendrá de nuevo. Tú, justo, yo te conozco. Tú limpio de tus pecados, ¿cómo crees? Hasta alguna persona se burlará. ¿Justo? ¿Limpio? No, yo te conozco. ¿Cómo bebías alcohol? Yo te vi. ¿Cómo te comportaste? ¿Qué importa? Si la Santa Biblia y la palabra de Dios dice que todos nuestros pecados fueron perdonados, todos nuestros pecados fueron perdonados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos capítulo 1. El justo por la fe vivirá, dice el versículo 16, 17. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Todo aquel que cree, si cree, Él es justo. Si cree, Él es salvo, Él es limpio del pecado. Ha sido el maravilloso plan de Dios. Pues este evangelio sagrado de la Biblia, nosotros podemos encontrar en estos versículos, en estas palabras. Alabo el nombre de Dios y del Señor Jesucristo, quien ha hecho este plan maravilloso para salvar a la humanidad. Nadie por su propia obra podía llegar delante de Dios. Pero ahora podemos presentarnos delante del Padre. No por alguna obra que hayamos hecho, sino por la obra del Señor Jesucristo. Señor, delante de su presencia, tú eres justo, soy justo. Porque eres justo, por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz. Bienvenido, bienvenido. Llega a ser una oveja verdadera, la oveja del Padre, la oveja del verdadero y buen pastor, el Señor Jesucristo. Como un hijo de Dios, sin mancha,
limpio, santo, justo, como el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Padre. Aquella santidad, no por nuestra obra, no por algo que nosotros hagamos. Aquella santidad es una herencia escondida en el Evangelio, como decía en 2 de Timoteo 1:10. Ha sido revelada la vida, manifestada, la encontramos, la inmortalidad, o sea, la vida eterna encontramos en este Evangelio. Por eso, ustedes también, escuchando este Evangelio, compartan este Evangelio de la vida eterna, del perdón de pecados, no por nuestra obra, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Alabamos el nombre de Dios, porque por su obra hemos sido perdonados y justificados y santificados. En el nombre del Señor Jesucristo, doy gracias a Dios por este tiempo para compartir este estudio bíblico. Espero que les haya sido de bendición para ustedes, para sus vidas, y que sea un aliento de Dios para poder creer en el Evangelio, tener certeza de la salvación y de la vida eterna. Y cuando podamos estar, cuando el Señor nos llame, que estemos delante de su presencia, sin miedo, sin preocupación, con plena certeza de fe, de que hemos sido justificados y perdonados todos nuestros pecados por la obra del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por el Evangelio y también gracias a Dios por esta oportunidad. Hasta aquí comparto. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. A un mundo pecador su inocencia mostró, el Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora
ahora estoy frente a ti. Ya no hay más temor, caigo ante tus pies. Tuya es toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró.